Mi casa es un pequeño mausoleo de silencios. Cada objeto, desde el sofá de terciopelo gastado hasta el retrato amarillento en la pared, guarda el eco de una vida que me he esforzado por olvidar. Las paredes, que pinto de cal cada 2 años, no logran esconder las fisuras del tiempo, así como mi rostro no esconde las marcas de mis 72 primaveras de soledad. Vivo con lo mínimo. Un sueldo que apenas paga las medicinas y la comida. Pero la organización y la limpieza son mi única forma de control. Una armadura contra el caos que un día lo devastó todo. El sol de la tarde entra por la ventana de la sala, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire, como pequeños fantasmas de momentos que nunca existieron. Es una paz falsa, la calma que antecede al recuerdo de la tormenta. Y me he vuelto una experta en navegar estas aguas estancadas, evitando cualquier ola que amenace con hundir mi frágil barco. Aquella noche, la tormenta no era solo un recuerdo. La lluvia golpeaba furiosa contra el cristal, y los truenos parecían querer resquebrajar el cielo y la tierra. Estaba terminando mi sopa rala cuando oí un sonido que no pertenecía a la sinfonía del temporal. Un llanto contenido, casi inaudible, que venía de mi porche. Mi primer instinto fue el de siempre: ignorar. El mundo de afuera era un monstruo, y yo le había cerrado la puerta hacía 5 décadas. Pero el sonido persistió, un lamento fino y desesperado. Con el cuerpo crujiendo en señal de protesta, me levanté y espié por la rendija de la cortina. Acurrucada cerca de la puerta, intentando protegerse del viento, había una niña. No debía tener más de 16 años. Su ropa, empapada y demasiado grande, hacía que su cuerpo pareciera aún más frágil, y se aferraba a una mochila vieja como si fuera lo único sólido en su universo. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para que el viento helado invadiera la sala. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por la falta de uso. «¿Qué quieres aquí? Vete». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, la vieja defensa que me mantuvo a salvo durante tanto tiempo. Pero la reacción de la niña me paralizó. Al oír mi tono ríspido, no levantó la cara para discutir. En vez de eso, se encogió aún más, todo su cuerpo temblando, en un gesto instintivo de quien espera un golpe. Sus ojos grandes y asustados me miraron por un segundo, y susurró, con la voz entrecortada por el frío y el miedo: «Perdón, no quería molestar». En aquel instante, el tiempo se partió. Ya no vi a una extraña en mi puerta. Me vi a mí misma, con 8 años, acurrucada en el rincón de la cocina mientras mi padre levantaba la mano. El castillo de apatía que construí a lo largo de 60 años se derrumbó en un solo segundo. El dolor de aquella niña era un espejo del mío, una herida que solo había cubierto, pero nunca curado. Por primera vez en más tiempo del que soy capaz de recordar, el impulso de proteger a alguien fue más fuerte que la necesidad de protegerme a mí misma. Mi mano, temblorosa, empujó la puerta, abriéndola por completo. El crujido de las bisagras sonó como un grito de liberación. No dije una palabra, solo di un paso a un lado, una invitación silenciosa para que entrara en mi santuario de silencios. Ella dudó, sus ojos buscando en los míos cualquier señal de trampa. Pero todo lo que encontró fue el reflejo de su propio desamparo. Lentamente, se levantó y entró, trayendo consigo el olor de la lluvia y el peso de un mundo que yo conocía demasiado bien. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, que sepas que apenas está comenzando. Suscríbete al canal para no perderte el desarrollo del viaje de Elsa y Anna. Y comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. Estoy escribiendo el bloque 2, acto 2, contexto y desarrollo. Las primeras horas fueron de una quietud tensa. Le di una toalla seca y uno de mis camisones antiguos, que le quedó enorme en su cuerpo delgado. Mientras ella se cambiaba en el pequeño baño, preparé lo que quedaba de mi sopa, añadiendo un poco más de agua para que rindiera. Comimos en silencio en la mesa de la cocina. La observaba por el rabillo del ojo. Comía con una urgencia desesperada,
pero al mismo tiempo con miedo, como si en cualquier momento pudiera arrancarle el plato de las manos. Sus ojos no se apartaban de los míos por mucho tiempo, siempre bajando la vista hacia el plato. No hice preguntas. Aquella noche, las palabras eran innecesarias. El sonido de la lluvia afuera y el ruido de su cuchara raspando el fondo del cuenco eran la única comunicación que necesitábamos. La llevé a la habitación de invitados, que en realidad era solo un depósito de trastos y recuerdos, y preparé la cama. Se durmió casi instantáneamente. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. Su presencia, incluso dormida, llenaba el vacío de una forma que me asustaba y, contradictoriamente, me confortaba. Cuando Ana despertó, el sol ya estaba alto. Sus ojos, libres del pavor de la noche anterior, examinaban cada detalle de la habitación con una curiosidad infantil. Se movió por la casa con la delicadeza de un animal salvaje, tratando de entender un nuevo territorio, tocando la superficie de los muebles con la punta de los dedos. Le ofrecí pan y café, y de nuevo comió con la misma voracidad contenida. Observé sus manos, pequeñas y con las uñas mordidas, la forma en que su cuerpo se mantenía siempre ligeramente encorvado, listo para protegerse. En su postura, en su silencio, veía la larga y dolorosa historia de quien aprendió que ser invisible es la mejor estrategia de supervivencia. Era un idioma que yo hablaba con fluidez. Fue en el patio trasero donde se construyó nuestro primer puente. Tenía una maceta con un rosal casi muerto, una rama seca y sin vida que no tenía el valor de tirar. Ana se acercó a él, observándolo con una atención que no había visto en años. Con un cuidado sorprendente, retiró algunas hojas secas y tocó la tierra con los dedos. «Creo que solo necesita un poco de sol y agua», dijo, su voz sonando por primera vez sin el temblor del miedo. Miré aquella rama seca y luego a la niña a mi lado, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de cuidado para volver a vivir. En ese momento, supe que no estaba hablando de la planta. La decisión estaba tomada. Ella se quedaría. Salvar a esa niña era un intento desesperado de regar mi propia raíz seca. Con la decisión, llegaron los fantasmas. Las noches se convirtieron en mi purgatorio particular. La presencia de Ana, tan vulnerable durmiendo en la habitación de al lado, abrió puertas en mi mente que yo había sellado con cemento y dolor. Me despertaba sudando frío, con el grito ahogado en la garganta, con imágenes fragmentadas de mi padre, el brillo de la hebilla del cinturón, el olor a alcohol en su aliento, su voz grave resonando por la casa, el miedo que sentía por Ana, el miedo de que el mundo la lastimara. Se mezclaba con mi propio terror antiguo. Me sentía una farsa. ¿Cómo podría proteger a esa niña si nunca logré protegerme a mí misma? La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como una mortaja, y el miedo de fallarle era un veneno que me consumía lentamente. Fue entonces cuando el peor de mis recuerdos salió a la superficie, uno que nunca me atreví a revisitar. Mirando a Ana, tan joven y con toda una vida por delante, fui transportada a mis propios 17 años. La vergüenza del embarazo, fruto de la violencia que sufría dentro de casa, me inundó como si fuera ayer. Recordé esconder la barriga creciente bajo ropa holgada, el aislamiento, los susurros de los vecinos. El nacimiento de mi hijo no fue una alegría, fue la materialización de mi dolor y mi humillación. Lo amé, o intenté amarlo, con lo que quedaba de mí, pero era un amor que ya nació herido, manchado por el origen de su concepción. Él era un pedazo del hombre que me destruyó, y mirarlo era un recordatorio constante de mi trauma más profundo. Mi hijo creció siendo un niño enfadado. Llevaba en sus ojos la misma furia que yo veía en los ojos de mi padre. Intenté, con todas mis fuerzas, romper el ciclo. Lo llené de un amor silencioso y desesperado, pero la semilla de la violencia ya había sido plantada. Se convirtió en un joven amargado, resentido con la pobreza, con la madre silenciosa y triste que yo era. Un día, durante una pelea por dinero,
levantó la mano hacia mí. En ese gesto, vi a mi padre renacer. Fue la gota que colmó el vaso. Con el corazón sangrando, lo eché. En esta casa, la violencia no echa más raíces, dije, con una fuerza que no sabía que poseía. Se fue, y con él se llevó la última chispa de mi esperanza. Cerré la puerta, y a partir de ese día, decidí que mi corazón estaba cerrado para el mundo. Poco a poco, Ana comenzó a confiar en mí. Durante nuestras rutinas silenciosas, soltaba fragmentos de su historia. Contó sobre la indiferencia de su madre, que nunca la miraba a los ojos. Habló del padrastro, un hombre que la llamaba inútil y estorbo, que se quejaba del dinero gastado en su comida y sus materiales escolares. La violencia que sufrió no dejaba marcas en el cuerpo, sino en el alma. Era un abuso lento, diario, que la convenció de que no tenía ningún valor. Decía que tenía suerte de tener un techo sobre la cabeza. Me contó un día, mientras lavábamos los platos. Pero una casa no es un hogar si te sientes como un fantasma dentro de ella. ¿Verdad, doña Elsa? La pregunta quedó suspendida en el aire, conectando nuestras dos soledades de una forma que ninguna respuesta podría. Nuestro vínculo se fortalecía en los pequeños gestos. Un día, Ana encontró una caja con algunos de mis libros antiguos. Cogió uno, de poesías, y comenzó a leer en voz alta en la sala. Su voz joven y clara llenó el silencio de la casa, y yo, sentada en mi sillón, cerré los ojos y simplemente escuché. Nunca nadie me había leído. Otro día, insistió en arreglar el pequeño jardín, arrancando las malas hierbas con una energía que me contagió. Empezamos a sonreírnos, sonrisas pequeñas y tímidas, pero que valían más que cualquier declaración. La casa, antes un mausoleo, comenzaba a tener vida. El olor a pastel de harina de maíz se mezclaba con el olor a moho. La risa de Ana, rara y preciosa, era la música más hermosa que jamás había oído. Pero la paz es una tregua frágil. Una tarde, un hombre alto y de mirada cruel se detuvo frente a mi portón. Era él, el padrastro. Lo reconocí por la descripción de Ana. No llamó, simplemente se quedó allí, parado, mirando la casa, marcando su territorio. «Sé que está ahí. Manda a esa niña inútil que vuelva a casa», gritó hacia la puerta cerrada. Ana, que estaba en la sala, se puso pálida como la cera. Corrió a la habitación y se escondió debajo de la cama, temblando como la primera noche. Se me heló la sangre. Fui a la ventana y cerré la cortina con la mano temblorosa, pero no respondí. El miedo, aquel viejo conocido, volvió a visitarme, pero esta vez era diferente. Ahora, no solo tenía miedo por mí, tenía miedo por ella. La amenaza del padrastro fue solo el comienzo. Una de mis vecinas, conocida por su lengua afilada y su curiosidad morbosa, comenzó a hacer preguntas. «¿Quién es esa niña, Elsa? ¿De dónde vino?» Daba respuestas vagas, pero sabía que era cuestión de tiempo. Y lo fue. Una semana después, un coche oficial se detuvo frente a mi casa. 2 mujeres bajaron, una de ellas con una credencial del CIBAS, Consejo Tutelar. Mi corazón se detuvo. Fueron educadas, pero firmes. Explicaron que recibieron una denuncia anónima sobre una menor viviendo en situación de riesgo y que necesitaban investigar. La palabra refugio fue mencionada, y vi el pánico en los ojos de Ana, que se aferró a mi brazo por debajo de la mesa. El mundo que estaba tratando de reconstruir estaba bajo amenaza. La conversación con la consejera tutelar, una mujer llamada Lucía, fue un interrogatorio disfrazado de charla amistosa. ¿Tiene usted la custodia legal de Ana? ¿Cuál es su ingreso mensual? ¿Entiende usted que, a pesar de su buena voluntad, este no es un entorno apropiado para una adolescente? Cada pregunta era un golpe a mi frágil confianza. Yo, una anciana con una jubilación miserable y una casa que se caía a pedazos, ¿qué argumentos tenía contra la lógica fría de la burocracia? Ellos no veían la forma en que Ana había vuelto a sonreír. No veían el rosal en el patio, que, contra todo pronóstico, había comenzado a brotar. Solo veían la pobreza, la irregularidad, el riesgo.
Y por primera vez, sentí rabia. Una rabia profunda contra un sistema ciego. Me dejaron con una elección imposible. Lucía me informó que iniciaría un proceso formal para localizar a la familia de Ana o, en su defecto, enviarla a una institución. El plazo era de una semana. Durante esa semana, el padrastro de Ana rondó la casa 2 veces más, cada vez más agresivo. Estaba atrapada entre la amenaza de la violencia y la amenaza del sistema. Ana pasaba las noches llorando en voz baja, con miedo de ser llevada a un refugio, o, peor, de ser obligada a volver al infierno del que escapó. Miré su rostro dormido, marcado por lágrimas secas. En ese momento, lo entendí. Proteger a Ana ya no se trataba de curar mi pasado. Se trataba de darle la oportunidad de tener un futuro. Y para eso, tendría que luchar. Yo, que pasé la vida huyendo, tendría que detenerme y enfrentar al mundo. Estoy escribiendo el bloque 3, acto 3. Clímax. Emocional. El fin de la tregua llegó con el sonido de madera partiéndose. No fue un golpe, fue una agresión. El padrastro de Ana, cansado de esperar, pateó la puerta con una fuerza que hizo temblar toda la casa. El débil pestillo cedió, y él irrumpió en la sala, trayendo consigo un torbellino de furia y el olor a bebida barata. Sus ojos, inyectados de rabia, recorrieron la estancia y se fijaron en Ana, que estaba a mi lado, intentando ayudarme a doblar una sábana. Su grito fue un sonido agudo de puro pavor. Se escondió detrás de mí, sus pequeñas manos agarrando la tela de mi vestido con una fuerza desesperada. El hombre era una montaña de brutalidad en mi pequeña sala de estar, su presencia profanando el santuario que habíamos comenzado a construir. Mi corazón se disparó, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado, y el miedo gélido de mi pasado me paralizó por un instante. Avanzó, ignorando por completo mi existencia. Sus pasos eran pesados, decididos. ¿Creíste que podías huir, ingrata?, gruñó, la voz pastosa de rabia. Tu madre está enferma de la preocupación. La mentira era tan obvia que resultaba grotesca. Estiró el brazo y agarró la muñeca de Ana, tirando de ella desde detrás de mí con un violento tirón. ¡Vámonos! ¡Basta de tonterías! El llanto de Ana se convirtió en un gemido de dolor. ¡Suéltame! ¡Por favor!, suplicó. El hombre apretó aún más. «Es mi responsabilidad», gritó, mirándome por primera vez, con un desprecio que me hizo encogerme por dentro. En ese segundo, el tiempo se congeló. Sentí que el suelo desaparecía, la vieja parálisis apoderándose de mí, la voz en mi cabeza gritándome que no hiciera nada, que solo sobreviviera, como siempre hice. Pero entonces, miré el rostro de Ana, bañado en lágrimas y terror, y su rostro se fusionó con el mío, décadas atrás, y algo se rompió dentro de mí. No mi coraje, sino mi miedo. Una fuerza que no sabía que poseía subió desde la planta de mis pies. Atravesó mi frágil cuerpo y se encendió, como un horno en mi pecho. Me moví, interponiéndome deliberadamente entre él y la niña. Mi mano, que siempre temblaba, estaba firme cuando la levanté, no para atacar, sino para cerrar su paso. Mi voz salió, y no era la voz temblorosa de Elsa, era la voz de una matriarca, de una loba defendiendo a su cría. No, dije, el sonido claro y cortante en el aire tenso. Ella no es tuya. Y en esta casa, nadie más le levanta la mano a una niña. Pasé toda la vida callada. Mi voz murió hace mucho tiempo. Pero hoy, por ella, ha nacido de nuevo. Sal de mi casa. Ahora. El hombre me miró, primero con sorpresa, luego con una diversión cruel. Abrió la boca para reír, para empujarme, para terminar lo que había empezado. Pero su expresión cambió. Sus ojos se desviaron de mí por un segundo, fijándose en la puerta rota. De pie en el umbral, con el rostro igualmente impactado, estaba Lucía, la consejera tutelar. Había llegado para su visita de seguimiento, y se encontró con el infierno desatado. Su carpeta cayó de su mano, el sonido ahogado apenas registrándose en medio de la tensión.
Ella no vio a una anciana y a una adolescente rebelde. Vio a un agresor, a una víctima aterrorizada y a una protectora improbable. Una leona de 72 años, pequeña y encorvada, pero con una autoridad moral que llenaba todo el ambiente. Su mirada profesional se deshizo, dando paso a una comprensión puramente humana de la escena que tenía delante. La presencia de un testigo oficial fue como un jarro de agua fría en la furia del padrastro. Su agarre en el brazo de Ana se aflojó. La arrogancia en su rostro se desvaneció, reemplazada por un pánico cobarde. La empujó hacia mí y retrocedió, tropezando con sus propios pies. «Esto no se va a quedar así», murmuró, más para sí mismo que para nosotras, antes de darse la vuelta y salir apresuradamente, desapareciendo por la puerta que él mismo había destruido. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los sollozos convulsivos de Ana, que se aferró a mí como si yo fuera lo único sólido en el mundo. Y mientras la abrazaba, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, supe que algo fundamental había cambiado. Ya no era la víctima encogida en el rincón. Ya no era la fortaleza de dolor silenciado. Al defender a Ana, finalmente me defendí a mí misma. La voz que nació para protegerla era, finalmente, la mía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con el testimonio de Lucía, el mundo que antes me amenazaba, ahora se movía para protegernos. La consejera tutelar, con los ojos todavía marcados por lo que presenció, actuó con una rapidez y una compasión que no creí posibles. Alertó a las autoridades y, con su informe detallado, se emitió una orden de protección de urgencia contra el padrastro de Ana, prohibiéndole acercarse a nosotras. La burocracia, que antes parecía una muralla infranqueable, reveló tener un corazón. Lucía me presentó a un joven defensor público, el doctor Felipe, un muchacho, con ojos cansados, pero con un fuego de idealismo que me recordó que la bondad todavía existía. Escuchó nuestra historia, no solo los hechos, sino las pausas, las miradas, la forma en que la mano de Ana no soltaba la mía. «Doña Elsa», me dijo con una seriedad amable, «vamos a luchar por su custodia, pero para eso, usted necesitará ser muy valiente». La valentía que él pedía era la más difícil de todas. Para convencer a un juez de que mi hogar, aunque pobre, era el lugar más seguro para Ana, necesitaba abrir el baúl cerrado de mi alma. Necesitaba contarlo todo: la violencia de mi padre, el embarazo fruto del abuso, el dolor de tener un hijo que replicó el ciclo y la soledad que siguió. La audiencia fue en una sala pequeña, lo que la hizo aún más intimidante. Me senté en la silla de los testigos, las manos heladas, la boca seca. Miré a Ana, sentada al lado de Lucía, y vi en sus ojos no pena, sino admiración. Respiré hondo y comencé a hablar. Las palabras salieron tropezando al principio, luego como una inundación, lavando décadas de vergüenza y silencio. Lloré, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez, mi historia fue escuchada, no como un secreto sucio, sino como un testimonio de supervivencia. El martillo del juez no sonó como una sentencia, sino como el inicio de una nueva melodía. Con base en mi testimonio, en el contundente informe de Lucía y en el terror evidente de Ana hacia el padrastro, se me concedió la custodia provisional. En ese momento, el peso de 70 años pareció evaporarse de mis hombros. Ana corrió a mis brazos y nos abrazamos allí, en medio de aquella sala de tribunal. Un abrazo que sellaba nuestro destino. La vuelta a casa fue diferente. La puerta, ahora arreglada, se abrió a un futuro. La casa silenciosa cobró vida. Ana cantaba mientras estudiaba. Su risa resonaba por las habitaciones, y nuestras conversaciones se alargaban por la noche. Nos convertimos, oficialmente y de corazón, en abuela y nieta por elección. El rosal del patio, que cuidamos juntas, dio su primera flor, un capullo rojo y aterciopelado, terco y hermoso como nuestra esperanza. Mi historia, contada con tanto dolor en aquel tribunal, no terminó allí. El doctor Felipe, con mi permiso,
utilizó nuestro caso de forma anónima para defender la importancia de mirar más allá de las apariencias. Inspirada por ello, Lucía me ayudó a organizar un pequeño grupo de apoyo en el salón de la iglesia del barrio. Al principio, vinieron 3 mujeres, luego 5. Hoy, somos 12. Mujeres que, como yo, cargaron sus fardos en silencio durante años. Allí, compartimos, lloramos y encontramos fuerza unas en otras. Descubrí que mi propósito no era morir en silencio, sino usar mi voz recién descubierta para que otras también encontraran las suyas. Entendí que mi vida no fue definida por el trauma, sino por mi capacidad de transformar ese dolor en amor y protección. Mi viaje estaba llegando a su fin, pero había encontrado la paz, no en el olvido, sino en la redención. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana. 5 años han pasado como un río manso después de la crecida. Hoy, con 77 años, mi cuerpo siente el peso del tiempo de forma más aguda, pero mi alma está más ligera que nunca. Paso la mayor parte de las tardes en el porche, sentada en una mecedora que Ana me regaló, observando el movimiento de la calle que antes me aterrorizaba. La casa es la misma, pero es otra. Las paredes parecen más claras, las ventanas más amplias, y hay macetas con flores por todas partes. El silencio todavía existe, pero ya no es un silencio de ausencia, sino de paz. Es la quietud confortable de un hogar lleno de amor. Veo a Ana bajar por la calle. A sus 21 años, se ha convertido en una mujer con una postura erguida y una mirada firme. Ya no es la niña que se escondía dentro de ropa holgada. Hoy, usa su inteligencia como armadura y su corazón como guía. Una estudiante de derecho que lleva en su maletín no solo libros, sino la promesa de justicia. Se sienta en los escalones a mis pies, como siempre hace, y me entrega un sobre. Ganamos, abuela. La primera causa que acompañé en la defensoría. Una madre y sus hijos podrán quedarse en su casa. Sus ojos brillan con un propósito que me llena de un orgullo que apenas cabe en mi en el pecho. Mi mirada se desvía de ella por un instante y se posa en el patio. Allí, apoyado en el muro, el rosal que un día fue solo una rama seca, ahora es un arbusto grande y frondoso, cubierto de flores rojas que parecen pequeños corazones latiendo al sol. El ciclo. Un ciclo de dolor que se rompió aquella noche de tormenta, dando lugar a un ciclo de cuidado que floreció en aquella rama, en aquel patio, y que ahora, a través de las manos y la voz de Ana, se extenderá por otras casas, para otras familias. No salvé solo a una niña aquella noche, liberé a un linaje entero, y al hacerlo, finalmente encontré mi propia paz.